Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7:17 de la tarde. Estamos en directo para llevarles imágenes del Vía Crucis oficial de la Semana Santa, que abre la Semana Santa, o esta Cuaresma, de 2018, organizado por la Agrupación de Cofradías y que tiene como protagonista al Señor de la Crucifixión. Raquel Espejo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien, ya estamos en Cuaresma a tope, ya estamos dentro. Hoy es cuando empieza realmente, evidentemente, aparte del miércoles de ceniza, hoy es cuando ya los cofrades empiezan a oler incienso, que dicen, ¿no? Ayer ya hubo un poquito de olor Sí. con el traslado de Crucifixión hacia San Julián. Por cierto, un Vía Crucis que aquí parece, cuando hablamos ya, se dan dos veces el acontecimiento, ya es de toda la vida de Dios. Un Vía Crucis que no es tan antiguo, es decir, que se puso en marcha por parte de la agrupación hace no muchos años. No hace muchos años. Después lo recordaremos en un VTR que tenemos preparado, en una historia donde se cuenta toda la historia de la agrupación. El VTR que ella dice para ustedes es un reportaje, que son las cosas interesantes. Vamos con los invitados. Pablo González, hermano mayor de Esclavitud Dolorosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, muy bien. Ya en Cuaresma, contentos. Muy atareados como siempre, pero muy ¿Tú hasta que no llega contentos. Cuaresma no estás contento? Yo vivo contento, lo que pasa es que Tú eres creo un que hombre no, contento. la Cuaresma como que nos alborota. Nos alborota un poquito y yo creo que nos gusta. Sentirlo tan cerca, ¿no? Claro, Ese nerviosismo de la cercanía. Iba a decir que estoy feliz. La Cuaresma no son momentos para estar feliz, pero bueno, creo que lo vivimos de una forma muy intensa y en cierto modo disfrutamos de este tiempo. De todas formas, yo creo que contesta anécdota alguna vez un periodista legendario de Málaga, en la propia Semana Santa, viendo porque era de la Paloma, le preguntaron unos amigos suyos que vinieron de fuera que cómo se celebraba aquí con esa felicidad, la gente con los aplausos y tal cual, y él le dijo, mira, es que en Málaga somos muy inteligentes, como sabemos que el domingo el Señor va a resucitar, ya lo estamos celebrando. Bueno, yo creo que nuestra forma de representar la pasión expresa un poco la forma de ser de los andaluces, creo yo, y eso se refleja en la manera de hacer la Semana Santa, creo. Enrique Bravo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Pues muy bien. ¿Preparado? He preparado ya, iniciando, ya después del carnaval, pues nos toca Semana Santa. Esto hay que... Cada cosa a su sitio. Cada cosa a su sitio. Muy bien, pues gracias, Enrique, por estar aquí. A Jaime lo oyen todas las semanas en guión con esas historias que nos está dejando, bueno, pues conocer mucho mejor nuestro patrimonio. Jaime Moreno, historiador del arte. Muy buenas, amigo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? Pues muy bien. ¿También muy con bien. el nerviosismo ese que nos decía antes Pablo? Bueno, sí, un tiempo de espera. Hay un cosquilleo, ¿no? Es como un cosquillo, ¿verdad? Sí, la Cuaresma siempre es un tiempo de espera, aparte evidentemente de ser un tiempo de penitencia y de abstención, es un tiempo de espera. Y ya lo que falta es que revienta la primavera, ¿no? Que le queda muy poquito. Sí, no hace falta. Estamos esperándola a ella. No hace falta que esté ya la primavera y nos quitemos el frío. Bueno, no. Una mención. Sí. Un besito desde aquí a nuestro compañero Antonio Guadamuro, que está malito, pero que se va a recuperar y que, si Dios quiere, lo tenemos que ver esta Semana Santa, como siempre, retransmitiendo toda la Semana Santa como él hace. Venga, Guada, a recuperarse pronto. Vamos a contarles la historia de dónde viene, de cuándo se instauró este Vía Crucis que hoy protagoniza Crucifixión. La Comisión de Cultos Externos y Relaciones con los Oficios Cofrades de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga organiza cada primer viernes de Cuaresma un solemne Vía Crucis con el que reunir a todos los cofrades y católicos de la ciudad en torno a este acto piadoso. Esta celebración solemne inaugura el tiempo penitencial que prepara a los cristianos para la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La celebración del Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías tiene sus antecedentes en el celebrado en el año 1996 con motivo de la celebración del 75 aniversario fundacional de la entidad,
que estuvo presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo. Más tarde, con motivo de los actos del Jubileo Universal del año 2000, se organizó un Vía Crucis extraordinario en el que participaron 14 cofradías que procesionaron por la ciudad el 25 de marzo, festividad de la Encarnación de Nuestro Señor. El rezo de las estaciones se realizó ante la fachada principal de nuestra catedral, en la Plaza del Obispo. De forma permanente, como Vía Crucis agrupacionista que sirviese de inicio a la Cuaresma, la celebración fue aprobada por el obispo de la diócesis, Monseñor Antonio Dorado, en el año 2002, para que se realizase en el interior de la Santa Iglesia Catedral, presidiendo dicho acto la imagen que la Junta de Gobierno de la institución cofrade determinase. En esa primera ocasión se designó a la talla de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, perteneciente a la parroquia de Santiago Apóstol, que goza de una gran devoción en la ciudad y provincia de Málaga. La organización del acto y traslado hasta el interior de la Santa Iglesia Catedral depende de la propia agrupación de cofradías. El itinerario de vuelta al templo depende de la hermandad cuyo titular ha sido elegido para la presidencia del Vía Crucis. El señor obispo será quien presida el acto penitencial en el interior del primer templo malagueño. Las 7:24 minutos, ya vamos a tener las primeras imágenes porque ya aparece, según nos cuentan nuestros compañeros que están en la salida de San Julián, aparece ya la cruzguía, vamos a ver imágenes en unos momentos, pues casi puntual, era 7:15, son y 24, están ahí ya viendo como el cortejo de un Vía Crucis que es relativamente moderno, pero que ha enraizado bien, ¿no? Sí, es el primer acto que hay en la calle de nuestra Semana Santa. Es un acto en el que participa prácticamente toda la Semana Santa porque en él están representadas todas las cofradías agrupadas y yo creo que ya casi que se ha interiorizado como algo propio y todos ya tenemos por defecto, sabemos que el primer acto de la Cuaresma es el Vía Crucis de la agrupación. Y es una cita, yo creo que ya es una cita obligada. Además tiene pues mucho público, y además se hace un día como el de hoy, ni te cuento, ¿no? Mucho público porque además se hace justamente iniciando Cuaresma, el primer viernes además de la Cuaresma, con lo cual estamos hiperlanzados a lo que nos digan. El Vía Crucis tiene ese efecto llamada también, ¿no? Enrique. Sí, tiene ese efecto llamada y aparte yo estoy de acuerdo con lo que decís, recalcar un poco otras cosas que hemos hablado. Esta ciudad es corporativista y agrupacionista y reflejamos que empezamos la Cuaresma con un acto agrupacional de todos y cerramos la Semana Santa todos, que al final se nos olvida a veces en comparación con otras ciudades que nuestra procesión de resurrección y nuestra celebración es también de la agrupación. Al final somos todos en la calle, entonces yo creo que esa dualidad en la agrupación hace un broche de cierre de celebrar, como tú decías, Pablo, antes la resurrección de Cristo, que al final es el fin de los cofrades. O sea, la verdadera celebración. Es la verdadera celebración. Y esto es como el primer pistoletazo de salida, que también es oficialista en ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que es un balance bonito, ¿no? Jaime. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, estamos hablando de la agrupación de cofradías más antigua de España, la primera que se constituyó y la que nos aglutina a todos. Y creo que se echaba de menos antes del siglo XXI que hubiera este aldabonazo por parte de la agrupación de cofradías para ponernos a todos en situación y contarnos pues que estamos ya en Cuaresma y que empieza. Contamos, Raquel, cómo va a ir el orden de procesión, cruz parroquial escoltada por 2 ciriales, hermanos con cirios, guión escoltado por 2 bastones. Ahora hablamos de guión, no de del guión, que hemos hablado que saca en esta procesión. La capilla musical Carmen Dolorosa,
Los ciriales, Santísimo Cristo de la Crucifixión y detrás de él la representación de la hermandad con bastones. Hemos visto en las imágenes anteriormente que estaban todos los miembros, todos los hermanos mayores que componen la agrupación de cofradías, y un poco al hilo de lo que decíais vosotros antes, ¿con qué naturalidad se hace? ¿Cómo se asume? Ahí no falta nadie. En cualquier cosa que organice la agrupación, los hermanos mayores que la forman, estén más a gusto o menos a gusto, entienden que la entidad está sobre ellos. Y bueno, a lo mejor eso no sé si en otros sitios se hace o no se hace, pero nosotros creo que hasta incluso hemos dejado de valorarlo, porque como lo vemos tan normal, pues se nos ha ido un poco, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar a mirarnos más nosotros mismos y no mirar hacia afuera. Por supuesto. Creo que esto es una cuestión de lógica. El primer viernes de Cuaresma, los viernes se hace el ejercicio del Pio Via Crucis y que mejor que el primero empiece con un Via Crucis oficial por parte de la agrupación de cofradías. Se echan en falta más Via Crucis. Ojalá por la feligresía muchas imágenes de Cristo hicieran su particular Via Crucis los viernes de Cuaresma. Yo creo que sería muy positivo. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejo. El que quiera bueno, que recoja el guante. Yo un Via Crucis, no una extraordinaria, ¿eh? No, Cuidado, no, que aquí no. hay veces que se nos van las manos. No, un Via Crucis yo lo he entendido dentro ya, de la iglesia. Por ponernos de la feligresía. Efectivamente. Por ponernos en otras cabezas que pueden, aprovechando que pasamos por aquí. Yo, por ejemplo, yo que como hermano mayor de la esclavitud dolorosa pertenezco a la Iglesia del Santo Cristo, es el que conozco. Por ejemplo, este año el grupo de parroquial del Santo Cristo, que es un grupo de devotos que rinden culto al patrón, este año hace un Via Crucis por la feligresía con un estandarte que estrenan este año. Y hacen, es a lo que tú te refieres, hacer un Via Crucis en la calle, y no lo hacen con la imagen, pero sí... Al fin y al cabo es un testimonio público de fe también, y en su tiempo y en su fecha. Sí. Yo es que lo veo más que pertinente. Sí. Ya tenemos ahí imágenes del Señor de la Crucifixión, que va portado sobre los hombros de... Aquí me ponían 8, pero hay más portadores, ¿no? Porque a lo mejor estás viendo Estoy viendo lo de después. el traslado de ayer. Ah, vale. El traslado de ayer. Por eso sería la capilla musical del Carmen Doloroso. Vale. Está sobre las andas que se han utilizado otras veces y que son de la Hermandad de las Penas. Ahora sí. Ahora sí. Es la procesión de hoy, que sería la crujía de la agrupación de cofradía, hermanos de crucifixión con cirio, hermandades agrupadas con cirio en orden de salida procesional, guión y representación de la hermandad de la crucifixión, hermanos mayores de las cofradías agrupadas y junta de gobierno de la agrupación de cofradías con cirios, bandera de la agrupación, y a partir de ahí cuerpos de acólitos, ciriales, Santísimo Cristo de la Crucifixión, que hemos visto, cruz parroquial escoltada por 2 ciriales y el párroco escoltado por 6 acólitos. Estaba fijando en el paño de pureza, ahora mismo que tenemos en las imágenes. Supongo que Jaime nos podría contar de los paños de pureza una maravillosa historia. Por cierto, te lo dejo ahí también para cuando tú no se te ocurran ideas, ya te doy yo una. Bueno, la verdad es que estamos hablando de un paño muy particular. Hace poco que se ha restaurado el Cristo de Juan de Mesa de Vergara, del pueblo vasco. Recrea un poco esa forma de un paño ampuloso, grande, pero tiene un punto más artificioso, es decir, tiene un plegado continuo y donde vemos como la exageración ya de ese barroco al que nos ha querido llevar Bonilla Cornejo, que es el autor del Cristo. La verdad es que le imprime mucha personalidad porque no hay un sudario como el suyo en la Semana Santa. Normalmente antes, en el 18, en el 17, se tendía a hacerlo más esquemático. Ahí tenemos, por ejemplo, el del mutilado o el de Mena, que recrea el del Cristo de Pedro de Mena, donde son mucho más sucintos, pero a partir de las nuevas formas del siglo XX, evidentemente se recrean esas formas ampulosas, y aquí vemos un ejemplo. Me estaba acordando ahora, viendo el paño de pureza, que los paños de pureza llegan a ser tan especiales que recuerdo, no sé si os acordáis, de un cartel de hace años atrás de Salesiano,
que el cartel era el paño de pureza del Cristo de Salesiano. Sí, también estamos... ¿No tenía nada más? También estamos hablando junto con ese crucificado de probablemente de los dos paños de pureza más particulares en cuanto a volumen y en cuanto a recreo, ¿no? Luego, evidentemente, hay otros muy originales que están anudados, dejando las caderas limpias del crucificado para que se vea mucho mejor la escultura, pero sí es verdad que estamos hablando de dos paños de pureza en la cuestión de penas de salesiano y de crucifixión muy particulares. Va en unas santas cedidas por la Hermandad de las Penas. Sí, efectivamente, y además es lo que me comentaba antes Pablo, que ha habido más años que la han utilizado otros crucificados. Sí, yo recuerdo de ver estas andas desde hace ya muchos años, la verdad, y son muy particulares y yo creo que bastante oportunas porque son muy discretas y imprimen una forma muy adecuada para llevar a un crucificado en este formato, y porque se ve perfectamente la imagen. Cuando la imagen va al hombro puede ser a lo mejor una forma más íntima de llevarla, pero con estas andas la verdad es que consiguieron una manera muy, para mi gusto, muy conseguida de llevar a un crucificado en formatos de este tipo. Han abierto los micrófonos, podéis... No me has dicho absolutamente nada, Enrique, del friso de flores y te estoy esperando. Porque es que me encanta escucharte. Lo sé y estaba aquí preparado. No hemos leído la mente y estaba preparado. No sé si, bueno, si queréis ahora sí vemos el... Después lo volveremos cuando a ver. volvamos a verlo, que podamos ver el cromático, ¿no? Pero sí es cierto, y para dejar un poquito después lo de las flores, me alegra, y al final siempre son ya opiniones puramente personales, pero otras veces lo hemos hablado aquí, ¿no? El rescatar, no rescatar, porque al final sabemos que el Vía Crucis no deja de ser un buen invento, que ha calado, que se ha arraigado, que yo creo que las jóvenes generaciones, más jóvenes que nosotros, pensarán que lleva toda la vida, y esa sensación que en la ciudad a veces nos ocurre de cosas que se afianzan con mucha rapidez. Sí parece que hemos fluctuado en muchas maneras de hacerlo, yo creo que ese siempre será el debate. El papel que tiene San Julián como epicentro o lugar de la salida y la salida oficial, ¿no?, del Vía Crucis, y el tema del acompañamiento o cuánto de escala tiene el Vía Crucis de lo procesionista. Y parece que hemos vuelto, ¿no?, o esta es la apuesta a un ejercicio de mínimos que a mí me gusta y yo siempre en otras ocasiones lo hemos valorado, ¿no?, que no deja de ser un Vía Crucis, donde las andas se reducen a la mínima expresión y donde al final la cuestión piadosa o devocional respecto al pueblo y al feligrés y al cofrade es la más cercana posible, dejando todo ese paraliturgia cofrade que nos encanta para los días de Semana Santa. Entonces parece que sí, ¿no? Ahora, la historia que he contado en el reportaje es una historia reciente, pero durante muchos años antes, quien hacía el Vía Crucis oficial de lo que era la diócesis, desde el propio obispado, era nuestro Padre Jesús de la Pasión, el Nazareno de la Pasión. Durante muchos años era el que asumió él el Vía Crucis. Lo que pasa es que desde que lo asume la agrupación, que ya os he contado la historia cómo va, ha sido cuando hemos entrado en el hecho de que se solicita y entre esas solicitudes pues se elige en función de... Bueno, de los actos de ese año, de los aniversarios, en fin. Ha habido, al hilo de lo que decías antes, Enrique, ha habido en años anteriores, en un año en concreto, cuando el debate en torno a salida desde San Julián, salida desde la Casa Hermandad de la cofradía a la que le toque ese año el Vía Crucis, hay partidarios de uno y de otro, pero entendiendo que es el Vía Crucis oficial, que lo organiza la agrupación de cofradías, aunque sea otra hermandad, cada año una hermandad diferente la que protagonice el mismo, la lógica viene a decir que la salida natural es San Julián, ¿no? ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre eso? Evidentemente, esto es un acto que está organizado por la agrupación de cofradías. A mí, que las imágenes, cual sea, protagonista del Vía Crucis, vaya a San Julián, me parece de lo más normal del mundo. Es decir, la imagen viene de su sede, va a San Julián y de ahí va a la catedral.
son los dos puntos, creo, que son imprescindibles para cumplir el rito del Vía Crucis. Otra cosa, o sea, si no fuera San Julián, tampoco pasaría nada, pero al ser un acto organizado por la agrupación de cofradías, que el titular vaya a San Julián, a mí me parece correcto, ¿no? Sí, además yo creo que realmente es un acto de la agrupación en sí y yo creo que hay que tender a homogeneizarlo, de manera que cada año es el titular, es la imagen de una de las cofradías de la agrupación la que realiza el Vía Crucis, pero la que debe imprimir la impronta de este acto debe ser la agrupación. Entonces yo creo que se debe homogeneizar y el hecho de salir de San Julián es uno de esos aspectos con los que se hacen iguales todos los Vía Crucis. De hecho, lo que estábamos hablando antes, como os comentaba antes, yo creo que ya todos tenemos interiorizado que el primer viernes de Cuaresma es el Vía Crucis de la agrupación y también otra de las cosas que hay que interiorizar es, por ejemplo, pues que ese Vía Crucis sale de un punto y va a la catedral. Entonces yo creo que está bien que siempre salga del templo de la corporación. Por cierto, una catedral que abre las puertas evidentemente a la imagen, pero que además esto hace que algunas corporaciones nazarenas que no tienen su estación penitencial en su día procesional lo soliciten con mayor, digamos, gana o con más interés, porque así tienen una estampa diferente, o sea, se pueden tener, por lo menos a su titular cristífero puede estar dentro de la catedral. Bueno, el tema ese puede ser incluso apasionante. Hasta los años 20 entraban todas las hermandades en la catedral. La puerta del Sagrario, que era la catedral vieja, se abrió para que entraran las hermandades. Todas han entrado desde el siglo XVI hasta los años 20. Es verdad que todos sabemos la casuística que se ha dado, ¿no? Que hubo problemas entre la iglesia, entre las cofradías. Como decía el padre Zurita en su pregón, echaron las cofradías a la calle y con el tiempo se perdió la medida, ¿no? Y ahora, pues seguramente solo nos quedaría la puerta de la Plaza del Obispo como opción para que todas las hermandades pudieran entrar. Pero bueno, eso es un debate que no vamos a tratar en este momento, pero que queda ahí para reflexionar. Pero cada vez hay más ganas de que esas puertas se abran. Hombre, es que una estación de penitencia no es más que eso, es salir de tu templo para ir a la iglesia metropolitana más importante de tu ciudad, que es la catedral, y volver a tu templo. Esa es la estación de penitencia. Y entonces, pues, a ver si se anima más gente. Bueno, y más cofradías. Lo que pasa es que yo no sé si en los estatutos de las cofradías, yo creo que en muchas no está recogida que ese sea el motivo de la salida procesional. Por supuesto, que cada hermandad es soberana y su cabildo soberano de decir lo que quiera. Eso no quiere decir que no esté de acuerdo contigo. Deberían pasar todas por allí. Sí, pero es cierto, en el histórico que hablaba antes Jaime, es cierto que si nos retrotraemos a ese tiempo, el sentido que daban las cofradías, que tenían pues un grupo reducido, en una Málaga reducida, etcétera, etcétera, era el leitmotiv, era salgo de mi templo, cuando salían de su templo, antes de que los templos echaran a las cofradías a la calle, gracias a lo cual se crearon esas grandes naves que son los tronos nuestros actuales, y su sentido era salgo de mi templo, voy al templo de todos, al gran templo que es la catedral, y vuelvo a mi templo, sin muchos ruidos y sin una procesión muy... bueno, pues muy de lo que era la época, era todo muy de silencio. Si lo trataremos allí, lo que pasa es que esto va evolucionando, vamos cambiando, tenemos lo que tenemos y celebramos, como decíamos anteriormente, celebramos con ese ser particular que tenemos los andaluces, ¿no? ¿De qué? ¿Te he visto antes? Sí, yo siempre además sabéis que es un tema que hablamos mucho aquí. No deja de ser esa la función primitiva de las hermandades y en parte lo que pasa es que se nos ha diluido. Esta ciudad tiene esa peculiaridad, asume nuevas tradiciones como esta del Vía Crucis con mucha familiaridad y olvida rápidamente otras que por devenires de la historia se truncan. Sí, también hay que decir, otras veces lo hemos contado,
la historia muchas veces desde la clave más piadosa se cuenta en negativo, que es decir, la Semana Santa sufre una transformación morfológica importante, donde la puesta en escena traspasa esa cuestión piadosa de pequeña escala, intimista, penitencial, a una cuestión hiperbólica, de gran tamaño, de grandes dimensiones, esplendorosa, y donde además hay un cambio político y social que está más que escrito y otras veces hemos comentado, donde la sociedad se representan las hermandades y las hermandades quieren representarte la sociedad. Entonces, en esa reciprocidad donde siempre decimos que la ciudad juega un papel importante, la ciudad como construcción, la ciudad de Málaga absorbía y apostaba por un modelo de ciudad marítima, portuaria, cosmopolita, de urbanismo europeo, con propuestas urbanas muy interesantes y siempre hablamos de Calle Hilario, pero Calle Hilario no deja de ser de las grandes primeras actuaciones urbanas pensadas en el 19, aunque en ese cambio de siglos con una visión de ciudad moderna. Por lo tanto, la Semana Santa se transfigura. Ya en los 20 aparecen recorridos nuevos, calles nuevas, eso que siempre hablamos aquí, se introduce la Calle Hilario en esas famosas fotos que conocemos de los años 20. Por lo tanto, ya esos tronos de los años 20 son más grandes de las andas procesionales del 19. Ahí es que entra también la filosofía, digamos, agrupacionista. Se funda la agrupación de cofradías. Y entra el marketing. Porque el marketing, lo que ahora entenderíamos como marketing y que en la época no se entendía como tal, pero que es eso, justamente. Porque no olvidemos el trasfondo que llega, y que no es ni malo ni bueno, está bien, el trasfondo que hace que se cree la agrupación de cofradías. A iniciativa de comerciantes de la ciudad de Málaga, muchos de los cuales eran hermanos mayores o estaban en alguna cofradía, que lo que querían, de ahí vienen aquellos de los carteles, suntuosas procesiones, desfiles procesionales, tal, lo que querían es, con el producto que se tenía, a través de un ente que la agrupara a todas, vender en una Málaga de sol y de buen tiempo, de clima, etcétera, vender para que vinieran visitantes. O sea, ya se hablaba ahí del turismo, de una ciudad abierta a que vinieran tal, y ese era un producto interesante ya en la época, el 21, que es cuando se crea la agrupación de cofradías, ¿no? Claro, hablamos. Al final ese es el leitmotiv de que la semana, yo asumo esta subjetividad nuevamente, además algo que ya hemos escrito. Sí, en esa casuística primero está la siempre diluida tradición en la ciudad, porque es una ciudad que está continuamente recibiendo influencias de muchos sitios y es una cosa que la hace mestiza, que la hace sincrética, que la ciudad se transforma y va acaparando cosas y copiando y siempre intentando ver lo que se hace de última moda en otros lugares. Por lo tanto, eso también es una actitud de vida. Yo creo que eso de los malagueños es una cosa que funciona así. La siguiente es esa cuestión de oligarquía, donde las grandes familias del 19 van extendiendo sus ramificaciones sociales, políticas y de poder y económicas, y van colándose, entendedme la buena expresión, en todas esas hermandades, y al final todas las grandes hermandades de la ciudad estaban gobernadas por las familias más importantes de la ciudad. Ese mismo dato se traslada en el 19-20 sobre todo, en otros eventos de la ciudad. Acabamos de terminar el domingo pasado el Carnaval. Es uno de los acontecimientos que la burguesía malagueña soportaba, llevaba, organizaba y tal. Y luego hicieron lo mismo con el tema de las cofradías y hermandades. Pues las características de esta ciudad y por las características de ese siglo donde los grandes apellidos, los grandes nombres se querían ver en los espejos de acontecimientos importantes, ¿no? Y acontecimientos que se trasladan a los nuevos escenarios urbanos de la ciudad y suceden dos cosas importantísimas. La primera, lo estamos viendo en pantalla cuando vaya viendo las imágenes. Yo siempre cuento, esto es una anécdota que seguramente habré contado hoy aquí, pero se lo contamos muchas veces a compañeros y a otros, que sí. El centro de Málaga, aun siendo pequeño, es un casco histórico bastante peculiar porque es muy alto. Es decir, las edificaciones tienen muchas plantas. Vamos a cualquier ciudad de Andalucía y no dejan de ser viviendas que tienen una planta baja, una primera y a lo sumo una segunda, sea en Sevilla, en Granada o en Córdoba. En Málaga hay un gran punto de inflexión que es la aparición del acero y las grandes acererías industriales, de aquellas grandes chimeneas que todavía circundan la costa hasta Marbella, ¿no? Esa aparición de acero hace que de pronto el suelo es especulativo, es muy rentable derribar casas antiguas. Cuando digo antiguas son casas barrocas del 18. Esas grandes casas pintadas, de las que ahora hemos recuperado sus pinturas murales, de las que la mayoría ya no quedan y donde son escasas. ¿Por qué no quedan? Porque era rentable tirarlas y donde había 2 viviendas se podían construir 4. Por eso las grandes viviendas domésticas del 19 en Málaga, las reconocibles, que tienen esos cierres de madera, normalmente las esquinas en curva,
las columnas de fundición, es muy normal en Málaga, en todos los grandes comercios tradicionales, incluso ahora que se ha puesto de moda esta restauración algo arqueológica de dejar los vestigios, todas las plantas bajas de los grandes locales de moda en Málaga tienen las columnas de fundición. Eso refleja esa aproximadamente de la mitad o la segunda parte del siglo XIX. Se reconstruye el centro. La mayoría de calles se ensanchan, por eso vemos siempre el ejemplo es Calle San Juan. En Calle San Juan se puede ver edificios que parecen que se han metido en la calle y son los históricos, son los edificios barrocos. Los edificios del 19 se obligan a hacer calles más anchas. Ese esponjamiento de eso que las calles cada vez hay más espacio público, hace que la ciudad se hace más luminosa, más higiénica, más espaciosa, y los grandes espacios de celebración se sacan fuera de ese centro histórico, que son la Alameda, en la apertura de la calle Alcazabilla ya en los años 30, que es un poquito después, y lo que es la Plaza de la Merced. Esas familias burguesas especulan con los terrenos del centro, pero se construyen sus viviendas fuera. Y los grandes palacetes del 20 o de finales del 19, ¿dónde están? En la Alameda. Entonces, ¿dónde querían esas familias que las hermandades pasaran? Pues por su puerta. Claro. Al final es una cuestión puramente... Lo hemos explicado otras veces. Yo recuerdo los alumnos que en el curso de Cicerones Cofrades, que seguro que alguno está aquí viéndonos y escuchándonos en televisión, se sorprendían de esa cuestión. Urbanamente hay muchas que explicar. Claro, esto hay que sumar el clima cultural y político de la ciudad, esa tradición a veces soslayada, donde tampoco la riqueza patrimonial de la ciudad era alta, pero no comparable a otros polos artísticos andaluces, cosa que es demostrable, y aparte la agrupación que se funda con una intención suntuosa, además. En este caso yo creo que en ningún momento nadie nos quiso engañar. Suntuosos desfiles procesionales. Y es una paradigma. La ciudad de Málaga a día de hoy está siendo una suntuosa ciudad cultural, y esto no es, alegue yo, el que lo entienda como crítica constructiva o destructiva, cada uno que entienda en el tamiz que quiera. Pero vuelve a suceder lo mismo, es aprovechar un nicho de mercado que es rentable, que es exclusivo, y donde se puede potenciar que la ciudad se vuelva a posicionar en el mapa. En los años 20 era en el mapa de los viajeros y de esos primeros viajeros a locomoción y los primeros trenes que venían de Madrid o incluso que venían del resto del país, y ahora pues con otro tipo de turismo. Pero la paradoja, vamos a hacer un centenario de la agrupación, y esto es un dato yo creo importante, que la historia se vuelva a repetir. La posición de la Semana Santa de Málaga corporativistamente, con el respaldo municipal, de turismo, de las organizaciones, en el año 21, en Fitur, será muy parecida a la del año 21, de 1921. Bueno, estamos casi a menos 10, a las 8 menos 10 de la tarde. Seguiremos en directo este Vía Crucis que protagoniza el Señor de la Crucifixión. Hacemos una pausa aquí en este especial guión desde 101, publicidad, y volvemos hasta ahora. Seguimos con todos ustedes en directo en 101 en este especial guión. Nos vamos a ir al Vía Crucis, que está teniendo lugar desde hace más o menos media hora por las calles del centro histórico de nuestra ciudad. Crucifixión es la imagen elegida este año para protagonizar el Vía Crucis oficial. Pueden interactuar a través de redes sociales con el hashtag _101TV y hacernos comentarios, mandando fotos y intervenir también en esta yo sé tertulia. Que nos están viendo en Tarragona. Anda. Qué bonito es Tarragona, que decía Serra. Angelito está allí y desde allí están seguros los dos viendo lo que no pueden vivirlo. Y pues, nos están viendo desde Bariloche, Argentina. Madre de Dios. Porque lo acaban de comentar. Muy bien, pues sigue en un centro histórico que además, hablando antes del urbanismo, que se ha transformado tanto en los últimos años que ahora hay que cortar menos calles al tráfico porque la mayoría de las calles son peatonales, con lo cual desde que ha salido prácticamente está pisando suelo peatonal y prácticamente va a seguir pisándolo hasta llegar a la parte de los Naranjos, ¿no? Sí, a mí me parece un acierto porque creo que la convivencia reside en eso, en que mi libertad termina donde empieza la tuya y no nos interrumpamos bajo ningún concepto. Cuanto menos se moleste a la ciudad para realizar una protestación de fe pública, yo creo que siempre es positivo. Y aprovechando que tenemos un centro pues casi peatonalizado en su totalidad, creo que el acierto es total en ese sentido. Pablo.
Pues sí, la verdad que, como dice Jaime, yo soy bastante partidario también de cuando se busca un recorrido, no hay que parar a la ciudad, por decirlo mal y pronto. No hace falta que la ciudad se pare porque aquí voy yo. Yo creo que se pueden buscar fórmulas para hacer las salidas muy vistosas, para cumplir la función que tiene una salida profesional y, como dice Jaime, molestar lo menos posible sin, por ejemplo, cortar el tráfico, y es verdad que el centro lo permite, nuestro centro lo permite. Que no, ahora tienes las flores ahí. Sí, ahora la podemos ver perfectamente y bueno, el señor lleva un friso de flor variada, donde podemos ver que predomina el iris. También vamos a tener ahí clavel púrpura, que quizás es la flor esta que vemos un poco más intensa. Hay rosa de pitininicado, que es una rosa que es un poquito más grande de la normal, que son estas rosas más de color rosa. Y después lleva irigium, que el irigium es un tipo de cardo. No sé si se apreciará en cámara, pero sí, aquí al pie de la cruz se ve. Al pie de la cruz se ve. Sí, es un tipo, lo que podríamos conocer por cardo. Y también lleva limonium, que es otra flor pequeñita que encontramos por ahí haciendo un poquito esta apuesta. Estamos viendo que el estilo que ha adoptado la cofradía para este Vía Crucis es como muy serio, muy severo, muy Vía Crucis, o sea, no, entiéndaseme. Sí. Están haciendo una procesión de Vía Crucis, no una procesión. Yo creo que es la sobriedad propia del acto que se está celebrando, ¿no? Estamos hablando de un ejercicio de un piadoso Vía Crucis. No hay que buscar ningún tipo de ostentación en acompañamientos musicales, en andas, en nada. Creo que es el Señor como va, lo más sencillo, lo más puro posible y con su acompañamiento de escolanía y eso. A lo mejor lo único más llamativo puede ser eso, el esonor floral, pero no sale ni mucho menos de la contención, ¿no? Y va a un buen ritmo, porque lo tenemos ya al final de calle Santa Lucía. De calle Santa Lucía. Calle Santa Lucía, el recorrido seguirá... Calle Granada, ¿no es? Sí. Santa Lucía, Calle Granada y ya siempre me equivoco con esa plaza. Nunca me acuerdo si era Plaza Uncibera o Plaza del Carbón. Plaza del Carbón. Plaza del Carbón, es que siempre me equivoco. Plaza del Carbón, Plaza del Carbón. Plaza del Donde había la que era anterior era casi una plazuela de Espínola, que ya no, y ya en el conglomerado ese se denomina Plaza del Carbón, Plaza del Siglo. Que incluso llegan a confundirse también una con otra. Pero bueno, notifiquemos, estamos en directo para poder ratificar. Vemos que parece que tiran por Santa María, que pensábamos, aquí estábamos discutiendo antes, creíamos que era por la famosa primera curva, porque no es la doble, pero parece que van en Santa María. Yo creo que buscando ese formato. Al final, un poco retrotrayendo a lo que antes decíamos, ¿no? Por hacer una especie de secuencia. Yo creo que la agrupación se persona como la institución que nos representa y en la que nosotros representamos. Al final vuelve a ser otra dualidad. Y yo creo que el Vía Crucis le ha sucedido como al pregón y al cartel. Y con esto digo, cuando uno va a ver el pregón o vemos el pregón, nos importa bien poco quién sea el que le toca en el año. Entendemos que hay una rotación, que ahí siempre habrá una hermandad que esté representado y todo el mundo le gusta que o sea la suya o que algún día te toque, ¿no? Pero al final es el cartel de todo, ¿no? En el pregón pasa un poco igual, nadie se pregunta ahí el pregonero de qué hermandad es, ¿no? Sino al final es alguien que representa al sentir colectivo. Y el Vía Crucis yo creo que ha llegado a ese punto de madurez donde vamos al Vía Crucis y a veces tampoco atenemos o no es tan notorio quién es este año el Cristo que está en el Vía Crucis. Yo creo que sobre todo es por la neutralidad. Por la neutralidad, por eso. Por esa con la que se hace el ejercicio, ¿no? Un ejercicio ecuánime donde la agrupación está por encima de todo. Yo, por matizar un poco, estoy de acuerdo con que sea la sede de San Julián, y además en otras ocasiones lo he defendido y creo que sí. Y esto yo creo que un poco como otros grandes debates, el gran famoso del recorrido o el gran famoso de cuestiones que nos incumben a todos. Lo importante al final sigue siendo el fondo y no la forma. Entonces, el fondo era decidir que la agrupación debe ser el núcleo donde el Vía Crucis debe de comenzar. ¿Cómo se llega a ella? Pues yo creo que esa es parte de la forma y yo creo que entrado en una dinámica más flexible. Hermandades que lo pueden hacer en el mismo día, hermandades que lo hacen en la víspera, hermandades que vienen de más lejos, de menos, con un traslado más o menos célere, con acompañamiento o no. También yo creo, en cuanto al carisma de la hermandad, a la lejanía de la que esté,
o a otro tipo de circunstancias. Pero el corpus del Vía Crucis es este, desde el camino más corto, con la sobriedad requerida, y desde el templo que nos representa, que en este caso pues San Julián, hasta el templo mayor, que es la catedral. Entonces, yo creo que el formato parece que se ha madurado y creo que funciona. Y yo creo que es la gran noticia, ¿no? Pues en este Vía Crucis se está estrenando el guión corporativo, que después, Enrique, tú lo dices mucho mejor que yo, cuando lo veamos tú te... Bueno, y por supuesto vosotros, Pablo, Jaime, faltaría más. Y la cruz parroquial y barras restauradas por Cristóbal Angulo. Tú de eso sabes un poquillo, ¿no? Bueno, sí. De orfebrería. Mira cómo tengo las manos. Pues sí. Bueno, lo que es el guión en sí, pues la verdad que tengo poco que decir, porque yo creo que casi todos lo habremos visto ya en las redes sociales y es una pieza fantástica. En la parte de orfebrería, que es poca, pues nada, esa es una parte casi anecdótica. Y sí, conozco un poco el taller de Angulo, no personalmente, pero en el taller en el que trabajo, su titular, que es Miguel Ángel Martín, sale del taller de Angulo. Estuvo allí trabajando pues, más de 10 años, creo yo. Y somos vecinos allí en Fuengirola. Y sí, no trabaja mucho en la ciudad de Málaga en sí, pero algunas cofradías sí, desde hace muchos años trabajan con Cristóbal Angulo como taller de referencia. ¿Es muy difícil trasladar un diseño a la hora de trabajarlo? Pues... Hay cosas que tú ves y dices, esto le vamos a echar aquí muchas horas, supongo que se termina consiguiendo, pero ese proceso de ese diseño, hacerlo realidad. Normalmente no, porque se podría decir más o menos que el 60-70% de los trabajos que hacemos en el taller se diseñan en el taller. Entonces se diseñan con el conocimiento de cuáles son las limitaciones, cuáles son las técnicas que se usan en la orfebrería. El otro 40%, por así decirlo, son diseños de otros artistas que la verdad que en su mayoría también conocen la orfebrería y también saben cuál es el lenguaje que usa la orfebrería, la gran mayoría, la verdad. Nosotros hemos trabajado pues, con diseños de Fernando Prini, de Curro Claro, de unos cuantos artistas que conocen perfectamente la orfebrería y normalmente no solemos tener problemas. Sí es verdad que hay veces que hay detalles en los que tienes que quebrar la cabeza para realizarlos porque, bueno, todas las técnicas tienen sus limitaciones, pero también todo es adaptable y muchas veces los diseños hay que adaptarlos a las técnicas que se van a usar en ese trabajo. Estamos viendo ahora mismo... Calle estrecha, han elegido la estrechez, ¿no? La ciudad, antes vemos aquí a la derecha una de las columnas de fundición, que es lo que hablábamos antes. No sería la calle prototípica, porque recordad un poco a los espectadores que esto es el decumanus de la ciudad romana, casi con total claridad, ¿no? El decumanus y el carus son los dos grandes ejes perpendiculares que construyen, o donde se construye la ciudad romana. Una vez ya que la ciudad fue fenicia y se traslada y los griegos llegan a Malaca. Quiere decir, en esa capacidad de Málaga de reinventarse continuamente, el Café Central se sitúa en el epicentro, o uno de los grandes epicentros donde la ciudad, y se sigue manteniendo. Esta calle era más próxima a esa ciudad barroca, porque en el tamaño de la sección viaria, como nosotros los arquitectos al final siempre hablamos de la sección, el ancho, la proporción de ancho y alto de la calle, equipara más a una ciudad medieval, que pudo ser romana, pero que después en época islámica tiene un tejido muy parecido y que posteriormente en la Reconquista y con la ciudad barroca se mantiene. Hasta el 19. Calles con esta envergadura quedan muy pocas en la ciudad de Málaga, y los que piensen en calles con esta anchura, que son las que llamamos las estrechas, pues son todas calles que nos retrotraen a un pasado donde la ciudad prácticamente en su totalidad tenía este viario. Los compañeros y los que nos oigan se sorprenden a veces cuando
Yo siempre digo que casi el 90% de las calles, aunque el número sea una estimación muy aquí, pero para que se hagan una idea, son calles nuevas, que muchas están construidas en las existentes, pero ensanchadas, modificadas, retranqueadas, atirantadas. Atirantadas significa que se hicieron rectas. La mayoría de las calles nunca eran rectas, eran calles serpenteantes, como le pasa a Santa María, que tienen cierto quiebro, ¿no? Entonces también una manera de encontrarnos con el pasado de esta forma y quizás, como Jaime tú decías antes, volver a lo que la Semana Santa fue. Y en esas fotos, o en esas fotografías primeras, incluso algún grabado que conservamos del 19, la Semana Santa se parecía más a esto, es decir, eran andas con estas dimensiones y con esos correonistas. Bueno, al hilo de lo que tú... Seguimos ahora. Vamos con el sonido que nos llega desde la calle Santa María. Vamos echando el paso al alto poco a poco, ¿eh? Venga, vámonos. Cortito. Jaime, que te he cortado antes. Estábamos en un momento, las imágenes, el sonido. Místico, ha sido muy místico, muy renacentista. Creo también. que ha dibujado muy bien lo que estaba diciendo antes Enrique, ¿no? Es decir, esto es lo más parecido a lo que recuerda la fotografía en blanco y negro y algún lienzo del 19, final 19. Sí, lo que yo quería postillar, acompañar, digamos, el comentario de Enrique, era, por ejemplo, era el tema de ese urbanismo antiguo, y darle, por ejemplo, su valor a la recuperación de calle San Agustín para el paso de las hermandades, ¿no? Esa perspectiva, porque hoy vemos la torre de la catedral, pero antiguamente estaba el minarete de la mezquita. O sea, estamos hablando de una cuestión de 6, 7, 8 siglos donde se ha mantenido de forma permanente esa perspectiva en esa calle, y entonces recuperar esos entornos urbanos y asemejarlos y hacerlos nuestros en nuestras tradiciones, creo que me parece uno de los grandes aciertos que está teniendo la Semana Santa desde el siglo XX. Y luego la adaptación también es importante, ¿no? La adaptación que las cofradías han ido haciendo conforme lo urbano se lo iba... Diremos, hemos pasado de las grandes avenidas, porque las calles estaban como estaban, los edificios estaban como estaban. Conforme se ha ido rehabilitando el casco antiguo, las calles se han peatonalizado. Claro, hoy vemos este Vía Crucis, pero en Semana Santa vemos calles donde era impensable hace 20 años, no mucho más, era impensable pensar que podía pasar por recuperar Calle Nueva, por ejemplo, San Agustín y tantas otras que han ido haciendo que en los últimos años el recorrido haya cambiado a mejor. Seguimos en las grandes avenidas, Alameda, Larios, etcétera,
pero recuperamos los entornos antiguos gracias a la rehabilitación de las calles, de edificios y de peatonalización también, ¿no? Eso es lo que hemos hablado ya muchas veces en Semana Santa, en los comentarios que hacemos, cómo una casa hermandad puede revitalizar un entorno que hasta entonces ha estado prácticamente escondido. Y no es porque especialmente esa casa hermandad a lo mejor sea una cofradía de puertas abiertas durante todo el año, simplemente que con el remozado o con la construcción de esa propia casa hermandad, todo el entorno va cambiando. Yo tengo una foto no es muy antigua del todo. Sí, calle Alcazabilla daba susto a partir de las 8 de la tarde pasar, ¿eh? Yo recuerdo, vosotros erais más pequeños, yo como tengo mi edad, pues puedo contarlo. Daba susto a partir de que se hacen las dos casas de hermandad en calle Alcazabilla. El ayuntamiento está en la época esa de peatonalizar calles separadas. Se ha conseguido reconquistar una calle totalmente perdida. Y a partir de ahí se adecúa toda la zona del anfiteatro. ¿Me equivoco, Enrique? ¿El Teatro Romano? Sí, efectivamente, y toda la parte de atrás de San Agustín. Se tira la calle la Casa de la Incultura, se tiró, se recuperó de esa parte, ¿no? Claro, al final, y además con la calle Alcazabilla sucede una paradoja. No sé si hay alguien que lo pueda recordar, pero hay alguien que seguro que está vivo y lo recuerda. Calle Alcazabilla es una calle inventada, y en este siglo XX. Yo no recuerdo, pero los planes de la calle Alcazabilla son de los años 20 y se ejecuta más o menos en el periodo de República, es decir, en los 30 y algo. Se termina la ejecución, porque la ciudad no tenía una comunicación directa. Es decir, desde que los Reyes Católicos llegan, abren, es decir, la gran primera operación de conexión. Málaga siempre ha tenido un problema que era la conexión desde su puerto marítimo con Granada, que era el interior del reino. Los Reyes Católicos abren la calle Nueva, porque calle Nueva necesitaba el puerto antiguo, donde está Puerta del Mar, tenían que las descargas acceder a calle Granada, al camino de Granada, lo más rápido posible. Cuando el puerto crece y se hace el puerto industrial, que es la dársena del Este, la de Levante, lo que ahora mismo entendemos como el puerto, ese puerto no tenía otra conexión moderna, y en las reformas borbónicas de Carlos III, donde se hace la aduana, para que nos entendamos, ya hay un primer proyecto de apertura de una calle, posiblemente Alcazabilla. Entonces, una calle que pasara por la falda de la Alcazaba, la ladera baja, atravesara la antigua judería que existía en esos momentos y conectarse directamente con lo que es calle La Victoria para llevar camino de los Montes a Granada. En ese lateral hay fotos por ahí, no de hace mucho, de hace el tiempo que hace. En esos laterales habían cuevas y casas, allí era un barrio. ¿Coracha? Sí. No, la parte de Alcazaba, sí, la Coracha por la parte. Gente, vamos. Sí. Claro, toda la falda baja, quiero decir, sucedían, por ejemplo, es un paralelo claro, en la Alhambra sucedía igual, quiero decir, la Alhambra ha vivido gente durante muchísimo tiempo como en la Alcazaba. Siempre entendemos clases, lo que digamos como clases populares o estamentos sociales pobres de la ciudad, gente que tenía pocos recursos y que ocupaba espacios que ahora entendemos como espacios patrimoniales, pero no dejan de ser espacios en ruina, espacios en desuso, lugares que la ciudad no necesitaba. La ciudad no la necesita porque en las reformas borbónicas y además en esta estabilidad del Reino de España no se necesita esa militarización tan fuerte del puerto de Málaga, ya no están los ataques piratas ni hay estos grandes riesgos. Entonces la ciudad deja un poco la Alcazaba, se queda con Gibralfaro, que es el gran bastión militar, y en la Alcazaba como que ya no sucede de tantas cosas. Y eso se ocupa, y se ocupa toda esa ladera de la ciudad. Lo que quería apuntar es que la recuperación de calle Alcazabilla, al fin y al cabo, no deja de ser más que recuperar el origen de nuestra ciudad. Es decir, la Málaga romana se entraba por calle Alcazabilla, la aduana era la entrada a la ciudad a la ciudad romana, ¿no? Ahí estaban el foro, estaban los templos y de hecho nos queda el teatro, afortunadamente, recuperado, a pesar de la barbaridad esa de construir la Casa de la Cultura encima del teatro romano, pero bueno, todo está afortunadamente resuelto y bien resuelto. Y al final vuelve a ser cíclico, quiero decir, por eso yo siempre intento interconectar pasados, que los pasados siempre son presentes. Hemos recuperado calle, para nosotros lo que nos importa es que calle Alcazabilla es una calle deseable y deseosa y nos vamos y paseamos y nuestras hermandades están porque tienen sede y está el Museo Picasso y se ha recuperado el teatro y una visión urbana y paisajística de la ciudad inigualable. Es el lugar donde mejor se pueden contemplar el hojaldre urbano de la ciudad de Málaga, esa Málaga fenicia que está debajo, y griega y romana, islámica con sus diferentes etapas y después cristiana a lo largo de todos esos siglos. Se contempla todo, desde el mirador del Teatro Romano se puede ver casi todo. Pero es como, las necesidades de la ciudad siempre son las mismas, la cuestión es cómo se reformula. Lo intentó Carlos III, construyó la aduana allí, metida en el agua, para que los barcos no tuvieran ni que molestarse, descargaban directamente en seco. Y la intención es que desde ese edificio se abriría una calle nueva que nunca se pudo abrir por cuestiones presupuestarias,
y que se estuvo demorando muchísimos años hasta que finalmente se pudo abrir en los 30 como la gran obra urbana de la ciudad del siglo XX, porque ya sí existía el parque, existía la Alameda, existía la Plaza de la Merced, con todas esas grandes reformas. Nosotros volvemos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que al final la ciudad, nuestra manera de vivir los cascos históricos es distinta. Antes era funcional, era productiva y ahora es turística. Además, turística porque en esta confusión donde los ciudadanos somos turistas y los turistas son ciudadanos. Y recuperamos la calle como modo de convivencia, eso que se había perdido. Antiguamente, bueno, en una Málaga no muy lejana de corralones de calle, la gente vivía, sobre todo en el buen tiempo, que es casi todo el año, en la calle. Ahora volvemos a ese mismo sistema, es decir, que la calle, las calles del centro, las peatonalizadas, etcétera, se vuelven a dar la convivencia, el traslado de los ciudadanos a pasear por sus calles, a hablar y al reencuentro de ciudadanos en la calle. En Málaga, que siempre ha vivido muy en la calle, históricamente, vamos. Y de calles pequeñas y estrechas vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver aquí, pero la segunda parte, cuando salga el Santísimo Cristo de la Crucifixión, salga desde la catedral hasta su casa hermandad, o sea, hasta su parroquia, vuelve a recorrer pequeñas calles. El Patio de los Naranjos, San Agustín, que comentaba antes Jaime, Granada, Beatas, Cárcer, Madre de Dios, Inestrosa, Fraile, la Cruz Verde, Los Negros y al Buen Pastor. Claro, yo creo, lo decíamos antes también, un poco en estas procesiones, esta hermandad busca lugares no comunes para ellos, porque saben que históricamente no se van a ver en otra, más o menos recientemente, va a ser esta vez. Y esta vez eligen calle por donde ellos no pasan en su día normal de salida procesional y van redescubriendo y gustándose en esas calles, en esos entornos, ¿no? Y luego, por otra parte, a los espectadores nos gusta porque no podíamos pensar ver al Señor de la Crucifixión pues por las calles que estamos viendo ahora, ¿no? Hombre, yo creo que tanto el acto como el recorrido y tal se puede definir en una sola palabra, que se llama recogimiento, ¿no? Vamos a recogernos, a agruparnos, a estrecharnos y a estar como una piña con nuestra cadencia y nuestro andar hacia donde tenemos que ir y cómo lo tenemos que hacer. Creo que es un acierto absoluto el hecho de tomar este tipo de recorrido. Pues sí, ¿no? Además que este tipo de calles también invitan al recogimiento y quizás te llevan por lo menos como espectador, te llevan a vivir el paso de la imagen de una manera más íntima con la propia imagen. Y yo creo que también nos gusta imaginarnos tiempos pasados que ahora no vivimos, y cuando vemos pasar una procesión que no deja de ser un acto que hemos heredado de antaño, verla pasar por calles de este tipo también nos retrotrae a otros tiempos que yo creo que a cualquier cofrade le hubiera gustado ver y vivir en directo. Yo de eso tengo un recuerdo precisamente con la Virgen de los Dolores del Puente cuando iba a su coronación. La última noche, cuando ella iba camino de la catedral, que llevaba solamente la mantilla negra echada con una peineta plateada, en un callejón de calle Santa María, el brillarle la peineta parecía auténticamente una señora de duelo que iba caminito a recibir lo más grande que le podíamos dar nosotros, y me acuerdo de aquella imagen, la tengo, y era eso, como si te hubieras teletransportado al siglo XVII, siglo XVIII, aquellas primeras andas. Yo creo que esos son los espacios. A veces yo tengo tendencia a ser positivo en estas cosas siempre, porque yo creo que hemos conseguido equilibrar, engrasar bien lo que hemos inventado. Digo inventado porque son nuestras generaciones justamente pasadas y el siglo XX. Lo que se ha creado en el siglo XX por estas condiciones, y son muchas y otras más complejas, y lo que heredamos, que muchas veces se nos ha diluido, ¿no? Y al final yo creo que ese engrase funciona. La Semana Santa ha cogido los desfiles procesionales o estaciones de penitencia, pero al final nuestra herencia es de desfiles procesionales y tiene también su cariz. Ha cogido un equilibrio entre lo suntuoso, entre lo espectacular, entre una puesta de la calle hiperbólica, grandiosa, muy grandilocuente, y esa cuestión ritual, y hay una convivencia. La apuesta ha sido, yo creo, que después de haber pasado de esos grandes espacios urbanos, y siempre el ejemplo es la Alameda, hemos buscado
vuelto a la búsqueda de esos espacios recogidos y apuesta por otras calles. Pero hago el hincapié porque ahí se escuchan, ¿no? Y a veces hemos discutido muchas veces esa tendencia de que todos al mundo queremos volver a la calle recogida. Y al final es como otra pescadilla nociva. Y llegará un momento... Porque dentro de otros 100 años nos acordaremos que la historia era que pasábamos por la Alameda. Con esto digo, yo siempre me manifestaré pro Alameda, porque es parte de es indisoluble al modelo de la Semana Santa de Málaga, con esa convivencia con esos otros espacios que enriquecen este. Y al final, buscando que los espacios de la intimidad y de lo pilladoso son estos, porque son los que nos recuerdan nuestro puro pasado fervoroso. Y yo creo que en esa línea del tiempo es la que hay que moverse. Pero yo creo que todos los espacios conviven bien, es decir, hemos sabido hacer bien, a veces casi ni sin darnos cuenta, nos han salido y cómo nos ha salido. Además, luego te pones a reflexionar y dices, ¿esto cómo lo pensamos? Es que yo creo que casi ni se pensó. Tenemos la Alameda, yo estoy contigo en reivindicar ese espacio. Y luego el destino, lo urbano, las rehabilitaciones, el tiempo, etcétera, ha querido que, además de esos espacios abiertos y grandes Alameda, podamos gustarnos en entornos estrechitos, como estamos viendo al Señor de la Crucifixión en este Vía Crucis de 2018. Yo creo que Málaga es una continua mezcolanza de todo, ¿no? Y el recorrido oficial se ve la Málaga de los Ensanches, y luego cada hermandad decide cuál es su camino de vuelta o de ida, y se ve pues la Málaga barroca, la Málaga neoclásica o la Málaga incluso casi renacentista en algún caso, ¿no? Cuando nos planteamos en la catedral, por ejemplo. ¿Y la Málaga de los barrios, por otra parte? Sí, los otros ensanches, ¿no? Está el ensanche de la ciudad y están los ensanches hacia afuera del casco histórico, ¿no? Yo creo que Málaga ejemplifica muy bien su historia, seguramente de una manera más antropológica que física, porque se ha destruido mucho y porque somos una ciudad en continuo crecimiento, una ciudad que se superpone continuamente desde la cultura más ancestral que hemos tenido, se ha ido superponiendo el suelo. Él habla muy bien de Calle Alcazabilla como suplemento continuo de todas las culturas que hemos tenido, ¿no? Y bueno, estamos contemplando ahora mismo pues, el ejemplo de aquella Málaga de 1487, cuando fue reconquistada por los Reyes Católicos y van a cristianizarse a la catedral. Pues hacia allá va el Señor de la Crucifixión. Sí, y además que seguramente en ese punto en el que se encuentra ahora mismo el Señor, por ahí habrán pasado muchas andas procesionales y habrán pasado muchos penitentes hace muchísimo tiempo. Y es verdad que también está bien recordar ese tiempo y reconciliarse con el pasado, porque estamos en continua evolución, pero creo que siempre está bien que tengamos presente de dónde venimos. Estaba leyendo aquí, entre los lectores del Vía Crucis está el propio autor del Cristo. Sí. Bueno, también está Felicitación Gaviero, que ha sido quien se ha encargado de bordar el guión. Del que hemos hablado poco, la verdad. Pues hablamos Toledano. Sí. Hablamos del guión. Bueno, pues aquí tenemos guión, tenemos Toledano, estáis tardando. Yo sí quería comentar sobre la imagen del Cristo de la Crucifixión, que es una imagen de un porte importante, estamos hablando de casi 2 metros de hechura del Señor, y dentro de que es una interpretación clásica de la Crucifixión, con su cruz arbórea, su título Hoinri en los 3 idiomas y demás, sí tiene una particularidad y es la crucifixión por las muñecas. Solo el Cristo del Perdón, de Dolores del Puente y Crucifixión, están crucificados en Málaga por las muñecas. Y según dicen los teóricos y los expertos, tuvo que ser así la crucifixión porque si fuera en la mano, el desgarro sería mucho mayor y no sería tan factible quedar unido a la cruz, ¿no? Entonces quería reparar en ese detalle porque me parece Y la curioso. mano izquierda, creo recordar que he leído, está casi en actitud de bendecir. Sí, tiene un gesto Tiene un gesto. El mismo gesto que hace el Señor de la Polínica. Efectivamente. Muy parecido. Bueno, de Santa María ya cogiendo la curva prácticamente para meterse en Molín Lario, ¿no? Sagrario, que lo tienes ahí enfrente, está ahí enfrente.
y ya. Ahora que estáis. ¿El horario era? El horario se está cumpliendo porque a las 8:30 tenían que estar en la catedral, o sea, y son las 8 y poco. Y 24. 24, vamos, que todavía le queda. Van bien. Sí, han cogido Santa María, el trocito de Molina Lario y ya entrando prácticamente para ir a las puertas de la catedral, Patio de los Naranjos. A la bala cristiana más vieja que tenemos. Pablo, se te ha quedado hablar del guión. Bueno, yo creo que en realidad todos tenemos algo que decir del guión, pero he estado leyendo un poco acerca de la pieza y la verdad es que es fantástica. Primero por el diseño y después por la ejecución, porque la verdad es que Felicitación hace un trabajo espléndido. En el guión se representa el escudo de la hermandad, en el que se hace referencia al padre Cacho, que tiene muchísima importancia en esta cofradía. También... En la cofradía y en la parroquia donde sí, tienen ahora mismo su sede claro, canónica. pero es que en este caso yo creo que la cofradía y la parroquia son uno y tienen el vínculo es muy fuerte y además es verdad que yo conozco a unos cuantos hermanos de esta corporación y son personas que se sienten muy vinculadas a la historia a través del padre Cacho. Y está muy bien que esté representado en el escudo de la hermandad, porque al fin y al cabo es parte primordial en la fundación de la misma. Y después el guión pues tiene un significado muy importante porque además del escudo de la hermandad, arriba se representa el crismón, que es el propio Cristo, sobre unos dragones que representan al mal. O sea que no solo está bordada una decoración natural, sino que tiene simbología y esto da muchísima más importancia a estas piezas. Vamos a seguir la imagen del Señor de la Crucifixión con este sonido que nos llega desde allí mismo. Pues son las 8:28 y va a llegar raspando un poquito pasado las 8:30, ¿no? Pero en cuanto entren dentro de la catedral, eso ya va rodado. No llegan con un retraso considerable. Además, los cortejos del Vía Crucis suelen ser más o menos todos iguales porque se sabe más o menos cuánto es la formación. Quizás se entretengan más en lo que son las lecturas dentro de la propia catedral, pero bueno, y después ya a su casa. Aunque me imagino que van a seguir con el mismo estilo. Yo no dudo que salga. Hemos visto otros años que el Vía Crucis ha entrado de una manera, lo que es la Corporación Nazarena, y luego ha salido como un poco más alegre, por decirlo de alguna manera. Pero tal y como se ha vestido, no creo yo que pongan otro vestido al que estamos viendo hasta ahora, ¿no, Enrique? La hermandad, según nos informan, además está en el comunicado que vuelven con el mismo acompañamiento musical y con la misma... Creo que se retiran orquesta, los seises. Los seises sí, ¿no? Creo que sí. Se queda el maestro Iribarren. Y el acompañamiento vocal, ¿no? Sí, y el acompañamiento de los cantores adultos, sí.
Yo quería hacer una pregunta a Pablo, a ti o cualquiera, porque me entraba la duda, que viéndolo sobre el guión, me parecía curioso la apuesta de rescatar la bandera, que si recordar un poco que el guión no deja de ser una bandera plegada, aunque a día de hoy nadie no es en sí una bandera, pero su origen era una bandera montada en un asta, y al estar plegada se representa, o la simbología del escudo es lo que... del escudo y del color, al final de como diríamos ahora, del marketing de turno, y cada uno que representa la institución. Y es curioso porque el asta del guión aparece descubierta, o sea, está en la tela sujeta al asta, en un ejercicio yo creo como de autenticidad, de intentar entender el objeto, en este caso heráldico, porque no es litúrgico, es heráldico, y cómo está representado. Y me sorprendía lo del color. Veíamos que tenía incorporaba el color negro y el color morado, los dos colores representativos, sí, en una tela cosida, y yo no recuerdo, no sé si por eso es la cuestión, si recordáis algún guión que tenga dos colores. El tema de los colores, pues no lo recuerdo, la verdad. Pero el tema de que el hecho de que se vea el asta de la bandera, sí creo que es bastante... Yo no recuerdo haber visto otro guión con estas características, y sí me parece muy original porque además... y práctico, porque después el forro por detrás, sí, todos sabemos cuánto sufre el forro del guión. Además, sí, normalmente lo que llevan los guiones son unas especie de asas, y en este caso lo puedes llevar directamente del asta, ¿no? Que es como una bandera, como ha dicho Enrique, una bandera plegada. Es coherente al objeto, yo creo que claro, como que normalmente el guión representa una bandera plegada y el propio pliegue abraza el asta de la bandera, pero en este caso pues se ha plegado de otra manera, en la que el asta queda visible, y es muy original y totalmente lícito, vaya. De hecho, sin ánimo de entrar en polémicas, por eso muchas hermandades o algunas hermandades lo llevan al hombro, porque es una bandera plegada, no es una insignia para presentar. Lo que pasa es que, claro, cada hermandad es soberana y decide cómo quiere llevar la insignia, y está ampliamente documentado en hemeroteca de periódicos que a día de hoy siguen teniendo sus lectores en Málaga, documentado por ellos mismos, que de principios desde un poco más, los 20 no, los 30, muchos guiones se llevaban al hombro. Al hombro. Hay muchos aspectos que ahora... Pero luego después nosotros lo hayamos transformado y nos parezca que esa idea es la que tiene que ser, vale, sí, pero que está documentado que antiguamente se llevaba así. Hay muchos aspectos que pensamos que hemos tomado de otras ciudades y no es así. Antiguamente, sin ir más lejos, el tema de las flores de la cera rizada, como se le dice. Y el paso, aquí se llamaba paso a los tronos hasta los años 70. Sí, no, y en muchos estatutos de muchas hermandades todavía aparecen como pasos, pero por ejemplo el tema de la cera rizada, que hay mucha gente que se ha tirado de los pelos porque... La Aspiración tiene fotos de los años 40. Exactamente, hay fotos antiguas en las que aparecen las vírgenes con ese tipo de adornos. No dejan de ser adornos y esos hornos florales. Que los cofrades somos así, que si no estamos en la mijita parece que como que nos falta la sal. Sí, no, y que son detalles que se usan mucho en otras ciudades. Aquí se dejaron de usar. Aquí lo perdimos y lo hemos recuperado. Cuando aquí se recuperan, pues se piensa que es que se recuperan porque son típicas en otras ciudades. Y yo creo, Pablo, que tenemos la gran suerte de que en esta ciudad cabe casi todo. Sí. Casi todo lo que esté bien hecho y con cierto gusto, y yo creo que somos un ejemplo de tolerancia. Pero de todas formas, lo contaba en otro momento Enrique, y yo creo en esto como en todas las cosas como se ha creado la cultura malagueña, es decir, es una ciudad de puerto, han venido culturas, y nosotros lo que sí hemos sabido hacer inteligentemente es copiar, pero a nuestras maneras, cosas que venían de fuera. Otros han copiado a sus maneras o no cosas nuestras, ¿no? Y no hemos dicho nada, porque somos muy abiertos, muy tolerantes, muy tal. Pero ciertamente aquí al final la cultura malagueña nace de la propia que tenemos más la que hemos visto llegar vía marítima. Pero eso no es más que la capacidad de adaptación. Hay que adaptarse. De todas maneras es inevitable que por lo menos entre ciudades de Andalucía sobre todo, beban unas de otras, porque no dejamos de ser ciudades que estamos muy cerca, que tenemos una cultura, compartimos una cultura en el tema de la Semana Santa muy común,
incluso hubo un momento en el que seguramente todas las procesiones en todas las ciudades eran iguales, cuando empezó la historia de la Semana Santa, y cada una ha ido evolucionando, pero siempre bebiendo unas ciudades de otras. Y después, si nos vamos fuera de Andalucía, en Extremadura, en Murcia, en otras zonas, precisamente ha sido Andalucía la que ha servido de inspiración para beber y dar forma a Semana Santa. Pero es inevitable que entre las ciudades de Andalucía se tomen referencias y se tomen como ejemplo unas de otras. Yo creo que tenemos el perfecto caleidoscopio de lo que es Málaga, es decir, un crucificado de finales del siglo XX, pasando por un hospital del siglo XIX y por una puerta de la antigua catedral del siglo XVI. Todo es Málaga, todo. En nuestra historia, en nuestra forma de ser, de entender y de hacer las cosas. Y refuerzo lo que tú dices, matizó una de las cosas, con un Cristo del siglo XX de escuela sevillana. Sí, ¿por qué? Hecho por un profesor sevillano, de hecho. Sí, escuela sevillana porque bebe de las fuentes del barroco sevillano. Se nos olvida a veces entender, hay dos grandes hitos, el hito de la globalización digital. Nos lo cuentas ahora, ¿vale? Porque tenemos imagen y sonido desde prácticamente las puertas de la catedral. Retomamos con Enrique la reflexión que inició pero que hemos interrumpido. No, que decía que al final, historiógrafo, hay dos momentos claves, ¿no?, contemporáneos, actuales, ¿no? La globalización de Internet, que es la que nos permite poder cruzar y saber lo que se hace en otros sitios, desde el pueblo vecino hasta 4 provincias más allá, y compartir información en tiempo real. Y otra que es las grandes infraestructuras. Cuando hablamos de las grandes infraestructuras hablamos de las autovías y esa percepción de que las ciudades hermanas están muy próximas. No era así en el barroco. Es decir, la diferencia entre la Andalucía oriental y occidental es real. Las escuelas barrocas viven en mundos paralelos, en muchos casos con tangentes que se tocan y con además el gran centro de producción de Antequera, que se nos olvida muchas veces, que es otro mundo aparte. Entonces, hay 3 espacios, hay 3 ideales estéticos que comparten espacio y comparten tiempo, pero que no se mezclan, salvo excepciones muy concretas, no se mestizan. Y en los neos hemos sido capaces, en las ciudades periféricas, y en el caso de Málaga, que además entendemos el 31 y la destrucción, de incorporar una serie de repertorios estéticos alóctonos fuera de aquí, desde todo lo que venga de escuela sevillana, que salvo excepciones muy concretas no se encontraban, no eran habituales, quiero decir, estas representaciones cristíferas, y Jaime ahora seguro nos da alguna pincelada, no eran las comunes en nuestros conventos y en nuestras iglesias, y si no, que hablemos de la esclavitud. El canon de Dolorosa no era el de la esclavitud, que ahora tú puedes hablar más especialmente, y no el de otras dolorosas que se incorporan. Pero no solo esto, sino la escuela, lo que se puede hablar de escuela madrileña o los levantinos, con las imágenes de Capujo, con Benlliure. Sí, la ciudad absorbe todo un repertorio estético que en otra serie de lugares sería conflictivo. Sí, Málaga en ese sentido es absolutamente genial. Es genial. Ver un Cristo de Benlliure, uno de Capuz, eso solo se da en Málaga. Y el público, socialmente hemos asumido eso como parte de nuestra esencia. Cualquiera que viniera de fuera quisiera entender el discurso desde una manera homogénea y coherente, no lo entendería. Sí, porque no se pueden poner en el mismo tablero. En nuestras ciudades hermanas, y siempre ponemos el caso, en Sevilla o en Córdoba, ni en Cádiz sucedería esto.
salvo excepciones, no les llegó nada de escuela malagueña, tienen alguna, o de escuela granadina, tienen casos. Y esos casos son los extraños, y son las rarezas, y siempre aparecen en cualquier manual de turno, aparece como lo exótico. Sí, es verdad que Sevilla se codificó como centro neurálgico de la escultura o de la imaginería a partir de finales del siglo XVI, más o menos, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, cuando en periodo de la Reconquista, cuando llega, por ejemplo, la Virgen de los Reyes a Málaga, Sevilla era un obrador de imágenes para satisfacer las necesidades del culto en todas las diócesis nuevas, y eran artistas flamencos, no había un estilo sevillano, es decir, claro. Es el estilo de Malina, de Bélgica, la Virgen de los Reyes. Entonces, es verdad que sí, con el tiempo Sevilla sí se convirtió en un polo estilístico en el siglo XVI y XVII, igual que Granada, que también se convirtió en un polo estilístico, no enfrentado, pero sí divergente a Sevilla, ¿no? O sucede con la ciudad hermana de Cádiz, desde la otra, en una especie de llegada de inmigración, que sí, al final cuando se habla de la escuela italiana o de la escuela genovesa, que sí, Cádiz se concierne y en Málaga llegan retazos del gran centro de producción italiano. Sin que nada, había alguno que trabajaba en Cádiz, pero casi todo llegaba en barco. Y se encargaban, entonces era más fácil encargar las imágenes por barco desde Italia que pedirlas a Sevilla. Entonces, hay que entender que el espacio-tiempo del barroco no es el espacio-tiempo de hoy. Muy diferente, sí. Entonces, esa influencia, por ejemplo, para un gaditano es más fácil entender la imaginería italiana que la escultura barroca. Ahora, precisamente, el Señor de la Concepción, que va a entrar en la catedral, pues va a pasar por delante del altar, que está lleno de pinturas de César Albasia, que es un italiano que estuvo trabajando en la catedral de Málaga, ¿no? Un pintor manierista fantástico. Escondidas allí debajo, ¿no? Y con un ciclo pasionista además muy original, el que hay en el altar mayor de la catedral, ¿eh? O sea, tenemos que darnos una vuelta contigo por la catedral. Bueno, habrá que echar unas cuantas horas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay veces que en las comparativas no me ataco porque ya soy muy mayor para atacarme, pero me entra mucha rabia porque lo que me entra ganas de decirle, instrúyase, váyase a los archivos. Cuando empezamos con las comparativas, que esto estamos copiando a no sé quién, estamos trayendo una manera, unas formas que no son nuestras, usted eran nuestras. Instrúyase, lea los archivos, en fin, que esto ahora mismo en Google pues están aprendiendo muchas cosas, ¿eh? Y a partir de ahí me dice usted que si la Semana Santa que tenemos ahora, que se ha configurado en la actualidad, ¿se parece o no se parece? ¿Es copiado o no copia? Nos hemos retrotraído porque en la Semana Santa de Málaga ha ido cambiando conforme la sociedad ha ido cambiando, conforme lo urbano es muy importante, yo creo que en eso está de acuerdo conmigo, ha ido cambiando en cuanto lo urbano lo ha ido permitiendo, y cuando no se permitía entrar en las iglesias o nos echaron de las iglesias, hicimos los tinglaos, y de los tinglaos nacieron los grandes tronos, y a partir de ahí toda esa serie de cosas que nos han abocado a tener lo que tenemos ahora, bendita sea, ¿no? Bendita sea porque tenemos lo que tenemos. Pero ciertamente hay mucho osado que en esas comparativas habría que decirle, haga usted el favor, váyase al archivo. Nosotros, aparte, es que tenemos la desgracia de que tenemos una Semana Santa que es como una ave fénix, está resurgida de su ceniza, nunca mejor dicho. Entre el 31 y el 36 se dilapidó muchísimo patrimonio, entonces siempre es muy meritorio recordar a aquellos cofrades que levantaron una Semana Santa que estaba totalmente destruida. Bueno, pues ya está realizando su entrada desde el Patio de los Naranjos, prácticamente en el dintel de entrada del Patio de los Naranjos a las naves catedralicias, el Señor de la Crucifixión, cuando estamos a 17 minutos 18 para que den las 9 de la noche.
Nos quedan unos 5 minutos antes de que comience el Vía Crucis en la catedral. Vamos a ir apurándolo con algunos comentarios que queráis hacer. Pues casi no nos hemos dado cuenta, pero a la altura de... cuando el Señor ha pasado a la altura de la iglesia del Sagrario, estaba el nuevo guión corporativo de la Hermandad del Mutilado. Y había una representación de la Hermandad del Mutilado, saludando en señal de respeto al Señor. Y bueno, yo particularmente quiero darle la enhorabuena porque la verdad es que el paso que han dado ha sido, creo yo, importantísimo para nuestra Semana Santa. Ha costado, pero había que pasar, tenía que pasar los años, la regeneración, las nuevas generaciones y tal. Y bueno, hay mucho que hacer, que pensar. Ya nos lo dijo aquí en guión hace poco el hermano mayor de la cofradía, y habrá que repensarse también lo del nombre, porque ya lo apuntábamos aquí, el Señor no fue mutilado. O sea, claro. habrá que replantearse desde el nombre, a partir de ahí todo, pero yo creo que están en esa línea. Sí. Enrique. Pues nada, yo creo que es de satisfacción general el buen discurrir, la puntualidad, la seriedad, y que este primer eslabón de la Cuaresma sea exitoso, porque al fin de cuentas este es el momento del éxito, llegar a hacer el piadoso Vía Crucis, y bueno, que lleguen a su casa con la clemencia del tiempo que yo creo que acompaña. Por lo tanto, intentamos que la primera jornada se cumple con pronóstico. Jaime. Pues sobriedad, recogimiento, elegancia y precisión. No sobra ni falta nada. Yo creo que ha sido un perfecto ejercicio de Vía Crucis para el primer viernes de Cuaresma. Y es lo que decíamos al principio, han sabido plasmar la realidad en la que iban a estar. Y la realidad no es una procesión. La realidad era, como hemos comentado a lo largo de este programa especial guión, es un Vía Crucis, y un Vía Crucis bien interpretado, ¿no? Sí, totalmente. Yo, mis últimas palabras hoy es decir... Ay, eso será de mis últimas palabras. Se ha puesto de moda en las redes sociales desear una feliz Cuaresma. La Cuaresma tiene que ser fructífera para que con el resucitado todos nos renovemos. Pues eso. Raquel, está muy bien dicho. Sí. Está muy bien dicho. Vamos a dejar de caer en tópicos absurdos. La Cuaresma es un tiempo de se felicitan las Pascuas floridas, que son las Pascuas de Resurrección, un tipo de pero la Cuaresma meditación, no. de abstinencia, no es para desear feliz Cuaresma. Ya está. Bueno, pues va a comenzar y entendemos ahora, dentro de un rato, nos echaremos los que estamos aquí en la calle para ver la segunda parte. La segunda parte, que es el regreso a casa, que calculo será pues de la misma manera que lo han hecho los hermanos de Crucifixión. Para ellos una gran alegría, porque además llevan 25 años, ¿no? Desde que el padre Cacho... la hechura de... Exactamente. Y bueno, cuando el padre Cacho daba misa en los bares, porque no había iglesia, en el Buen Pastor, creó esta cofradía. Así que, la Acuestación Popular sacó la parroquia. Exactamente, esa época. Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Jaime, un gustazo venir. Te seguimos escuchando todas las semanas en guión y nos das unas lecciones estupendas. Estamos aprendiendo mucho contigo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Maestro, también aprendemos mucho cada vez que estamos a tu lado. Gracias, Enrique. En directo hoy la procesión del Vía Crucis hasta llegar a la catedral, el miércoles en guión repetición. Raquel Espejo, hasta la siguiente Hasta la siguiente semana, que traeremos sorpresa. La va a traer Fran y la va a traer Pablo. Sí, habrá exclusiva, ¿no? Me dicen que exclusiva. Gracias a todos ustedes, como siempre, por su fidelidad. Volvemos cada semana, miércoles, a partir de las 6:30, aquí en 101 en guión. Adiós.